No me vais a creer lo que acabo de leer sobre Can Yaman. Uf, esto sí que es un salseo gordo. Resulta que un productor, de esos que mueven los hilos en el mundo de la televisión, ha soltado una bomba. Una bomba de relojería, os digo. Y lo más fuerte es que ha pillado a Can en un renuncio, vamos, que le ha puesto las pilas. Porque esto no es que salga un rumor tonto, ¿eh? Es que el productor este que se llama, bueno, no voy a decir nombres que luego vienen los problemas. Pero que es alguien importante, ¿vale? Pues este señor ha dicho algo así como, Can, te están pagando por ser Can Yaman, no por hacer lo que te da la gana. ¡Boom! O sea, el chico se está relajando un poquito en los proyectos, ¿no? Para ser honestos, esto ya se rumoreaba un poco. Que si Can está más centrado en su vida personal, que si las series no le salen como antes, que si se le va un poco la mano con las operaciones. ¿Quién sabe? Pero que lo diga un productor, alguien que le está soltando la pasta, eso ya es otra cosa. Es como si tu jefe te dice, oye, que te pago por trabajar, no por venir a mirar el móvil todo el día. Duro, pero directo. Lo que yo creo que está pasando es que Can ha llegado a un punto donde se siente intocable. Y es normal, ¿eh? Cuando eres tan famoso, tan guapo y te llueven los contratos, pues te crees que puedes hacer un poco lo que quieres. Pero cuidado, Can. Que la fama es como una montaña rusa, sube rápido y baja igual de rápido si te duermes en los laureles. Muchos dicen que es porque ya no está con su ex, que era su mayor fan, y ahora está un poco perdido. Pero yo sospecho que es más una cuestión de profesionalidad. A ver, Can, que te queremos mucho y que tus fans están ahí, pero si te están pagando una pasta por un proyecto, pues hay que darle lo mejor de ti. No vale con poner carita de guapo y ya está. Hay que currar. Imaginaros la escena. El productor con su traje su puro y el pobre Can ahí con su barbita y sus abdominales, pensando, madre mía, me ha pillado. El productor debió decirle algo así como, muchacho, tu imagen vende, pero si no hay trabajo detrás, esa imagen se devalúa. Y tú, amigo, estás cobrando por un trabajo que no estás haciendo al 100%. Tela marinera. Yo creo que esto le va a sentar de maravilla, para ser sinceros. A veces un buen toque de atención es lo que necesitas para espabilar. Para ponerse las pilas y recordar por qué llegaste hasta donde estás. Y es que la gente que lo sigue, sus fans, quieren verlo brillar, quieren verlo en proyectos que lo hagan demostrar su talento, no solo su físico. Y esto me hace pensar, ¿os parece justo lo que dice el productor? ¿Creéis que Can Yaman se está relajando demasiado, o que esto es solo una crítica dura para motivarlo?